Buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues la verdad es que no tenía pensado para nada tener que hacer este vídeo, lamentablemente, pero bueno, la verdad es que me ha pillado totalmente por sorpresa, me he quedado totalmente estupefacta cuando he leído la noticia, porque bueno, yo creo que nadie conocía la situación de esta chica realmente y bueno, pues la verdad es que, bueno, se trata de Verónica Echegui, como muchos os habéis enterado, no sé si la conocíais o no, pero bueno, para mí es una de las pocas actrices españolas que realmente merecía la pena, que era muy buena en su trabajo, sinceramente, y la verdad es que me he quedado, pero vamos, fría, ¿no? Lo siguiente, al enterarme de que ha fallecido con tan solo 42 años, como no, de un maldito cáncer, que ya os digo, es una enfermedad, en fin, es que todavía a día de hoy no se haya conseguido de alguna manera poder, ya no digo erradicar la enfermedad del todo, pero sí por lo menos convertirla en una enfermedad crónica como pasó con el SIDA en su día, y que se lleva a un montón de gente. Ya os digo que, en fin, es que ya te digo, incluso niños, jóvenes, o sea, no tiene piedad con nadie, ya creo que lo comenté en algún otro vídeo, pero bueno, me veo en la obligación de hacer un vídeo a Verónica Echegui en homenaje a ella, porque ya os digo, yo siempre he sido seguidora suya, me he visto sus películas, sus series, es una actriz que ya os digo que dentro de lo que es el panorama español siempre me ha gustado, aparte de Carra Lejalde, aparte de Luis Zaera y demás, José Coronado también, bueno, pues en fin, no sé, la verdad es que me he quedado muy sorprendida y la verdad es que me lleva un disgusto en plan, ostras, digo, porque además, ya os digo, ¿no? Que ha sido como, pero ¿y esto? O sea, ¿qué ha pasado, no? Y porque ya os digo que lo han mantenido muy en secreto, desde luego. Entonces, bueno, pues básicamente voy a hacer una pequeña, digamos, biografía de esta chica maravillosa y nada más, porque el final, por desgracia, ya lo conocemos. Así que ya os digo que, bueno, pues ha muerto a los 42 años por un cáncer terrible de encéfalo, espina dorsal y, en fin, bueno, algo que ya desde el primer momento lógicamente es incurable, un cáncer así, en fin, ya todos los cánceres son complicados, pues uno así, imaginaos, ¿no? Así que concretamente la actriz madrileña Verónica Echegui, Madrid 1983, falleció ayer domingo a los 42 años y según se ha podido confirmar se encontraba enferma de cáncer y que según ha trascendido estaba ingresada en el hospital de 12 de octubre ya desde el mes de julio y bueno, pues entre otras cosas esta chica se dio a conocer por protagonizar la película Yo soy la Juani en el año 2006, por la que recibió una nominación a los premios Goya a la mejor actriz revelación, o sea que ya empezó pisando fuerte sin ninguna duda. Así que bueno, básicamente el gran público la conoció gracias a esta película que os comento, que bueno, fue una película de Bigas Luna que marcó un inicio fulgurante en su carrera cinematográfica y interpretaba a una joven inconformista que ya os digo le valió una nominación al Goya a la actriz revelación y la convirtió en una de las caras emergentes más prometedoras de nuestro cine. Ya a raíz de aquí encadenó proyectos de gran exigencia dramática y también incluso incursiones en la comedia, porque era muy buena y la verdad es que la podías ver haciendo cualquier tipo de papel, ¿no? Demostrando, digamos, un talento capaz de adaptarse a cualquier género. Es así. Aunque muchos la recuerden por aquel primer papel arrollador, su filmografía ha sido mucho más extensa y diversa, desde dramas sociales hasta thrillers internacionales, porque que sepáis que ha trabajado también con importantes actores americanos, y eso no lo hace cualquiera, pasando por musicales y comedias románticas. Echegui trabajó con algunos de los directores más importantes del panorama español y además también se abrió camino en producciones extranjeras, como os comento. Su legado artístico se completa con reconocimientos como 4 nominaciones a los premios Goya y un Goya como directora del cortometraje Totem Love. Este cortometraje era un cortometraje, bueno, pues feminista, con el que Verónica Echegui ganó, ya os digo, el premio. Y bueno, pues su reciente muerte a los 42 años, sin ninguna duda, ha conmocionado al mundo del cine y la cultura en España. Ya os digo, porque aunque a lo largo de su trayectoria fue conocida sobre todo como actriz,
con estas nominaciones, ya os digo, por sus actuaciones, que ya os digo, son estupendas, pues el Goya que llegó a levantar lo hizo como directora y guionista, lo que añade sin duda un matiz especial a su legado, ¿no? Y esto llegó gracias, como os comento, a Totem Loba, que fue un cortometraje estrenado en 2021 y además que estaba inspirado en una experiencia personal que la propia Verónica vivió a los 17 años durante unas fiestas del pueblo. La pieza mezcla tradición y denuncia social, mostrando como un ritual festivo en el que los hombres se disfrazaban de lobos para perseguir a mujeres y se convierte en una metáfora de la violencia de género normalizada en determinados entornos. Digamos que también reivindicó a todas las chicas de barrio con esa primera película de Yo soy la Juani, que también lo calcó básicamente y sorprendió sin ninguna duda. Sus andares, su vocabulario, su ropa, su novio posesivo, mandón, inseguro, y que en la cinta de Vigas Luna interpretaba además Dani Martín, entonces líder del Canto del Loco, que era un papel además que le venía como anillo al dedo, que también estaba, digamos, hecho a medida. Entonces era el retrato perfecto de la chica de extrarradio de los 2000, esa década en la que parecía que todos podíamos ser algo, viajar y hasta tener una mega vivienda. Pero claro, con una gran diferencia. La Juani tenía seguridad, aplomo, quería triunfar, quería salir del barrio y no estaba destinada a ser cajera, ¿no? Eso fue lo que revolucionó todo con esta película. Luna y Echegui le dieron galones a lo que siempre se llamó despectivamente las chonis de España. Por fin eran algo más que barrio bajeras sin alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya os digo, nos hemos quedado todos totalmente perplejos con esta noticia, ya os digo, porque no había salido a relucir en ningún momento que estuviese enferma, lo cual en parte me parece lógico y me parece totalmente lícito. Y ya os digo, siempre ha sido reconocida por su fuerza interpretativa, su capacidad para transformar cada personaje en un reto distinto, había construido una carrera sólida, se consolidó de hecho como una de las intérpretes más queridas de su generación. Entre sus últimos proyectos destaca una película que ahora está en Prime Video, de hecho, donde comparte protagonismo con una leyenda de nuestro cine, Ángela Molina, la película Yo no soy esa, del año 2024, una comedia romántica con tintes de fantasía, dirigida por María Ripoll. El argumento básicamente gira en torno a Susana, personaje interpretado por Verónica, una adolescente que a los años 90 sufre un accidente y entra en coma. En fin, vaya. Entonces, bueno, digamos que en los últimos años es verdad que después de su gran debut, digamos, como suele pasar con esto de la Juani, digamos que, claro, ese éxito rotundo, ¿no? Digamos que la asustó un poco en un principio, pero en poco tiempo ya había vuelto al candelero con La ofrenda, con la que había conseguido el premio Gaudí a la mejor actriz secundaria, y con Explota, explota consiguió el Feroz a la mejor actriz de reparto. En esta última interpretaba a Rosa, la amiga y confidente de la protagonista María, Ingrid García Johnson, a quien acompañaba en su sueño de convertirse en bailarina de televisión en la España de los años 70, en plena censura franquista. Digamos que, bueno, pues ella, bueno, concretamente cuando recogió el premio Goya, digamos que se dirigió directamente al presidente Pedro Sánchez con estas palabras: me encantaría que las vieras con tus hijas y con tu mujer y luego hablamos, tómatelo en serio. Sus últimos trabajos fueron Justicia Artificial, un thriller político y de ciencia ficción estrenado en 2024. En él interpreta a Carmen Costa, una jueza atrapada en el conflicto moral de implementar una inteligencia artificial en el sistema judicial para reemplazar a los jueces, lo que plantea serias preguntas sobre automatización y control del poder. Y en el mismo año, también 2024, protagonizó la comedia romántica que os he comentado, Yo no soy esa, y que se estrenó en el Festival de Málaga el 6 de marzo y llegó a los cines españoles el pasado 31 de octubre.
Sin ninguna duda era una persona muy celosa de su intimidad y a pesar de todo eso pues nunca pudo evitar los titulares como consecuencia de su fama. De hecho, durante más de una década mantuvo una relación sentimental con el también actor Alex García, que también me encanta curiosamente, y que además también es guapísimo, a quien conoció durante el rodaje de 6 puntos sobre Emma, donde juntos compartieron no solo proyectos, sino una vida marcada por el amor al cine, los viajes y el activismo. Y en 2023 parece ser que todo terminó bajo el silencio y tras rumores de infidelidad, cosas que pasan, y una investigación policial por supuesto uso de pasaportes COVID falsos. Por otro lado, esa necesidad de estar fuera del foco la llevó a optar por una vida en la naturaleza, alejada del mundanal ruido, y siempre reivindicó la importancia del equilibrio emocional, del contacto con la madre tierra y del valor de la escucha en las relaciones humanas, formándose en técnicas de meditación alternativas. Manifestó: vivo en el campo con otra perspectiva de las cosas y procuro conseguir lo que necesito de otro modo. El campo me aporta inspiración y tranquilidad, según ella misma afirmó en una entrevista con La Voz de Galicia. Además, en este caso también, más allá de sus logros profesionales, la actriz se caracterizó por llevar su compromiso con causas sociales también a su esfera más personal. Nunca dudó en alzar la voz frente a las injusticias, como intento hacer yo. Llegó a ser reconocida con el premio Belleza Comprometida de L'Oréal, cuya dotación donó a una fundación contra el SIDA en memoria de su tío. Qué cosas, madre mía. Digamos que, no obstante, nunca se conformó con ser una de las actrices más consolidadas de nuestro país y por ello a su capacidad de brillar desde al drama, la comedia e incluso el cine de autor, quiso sumar la experiencia, ya os digo, de dirigir su propio proyecto relacionado con esa óptica feminista de violencia de género. Durante más de 2 décadas fue un ejemplo de trabajo constante e incesante, en el que construyó no solo una filmografía diversa y comprometida, sino también altamente reconocida, ya os digo. Entre otras cosas, bueno, pues sus mejores películas están El patio de mi cárcel en el año 2008, Katmandú, Un espejo en el cielo del año 2011 y la ya nombrada Explota, explota en el año 2020. Todas ellas, digamos que están marcadas por personajes femeninos complejos y vulnerables, repletos de reivindicación, desde presas que buscaban redención hasta maestras idealistas en Nepal. Y bueno, básicamente también, comentar básicamente que mucho antes de que se hiciese famosa con ese papel de la Juani, ya os digo, ese fenómeno choni de los primeros años 2000, Verónica Echegui, cuyo nombre real es Verónica Fernández de Echegaray, ya sabía que lo suyo sería la actuación, primero por la herencia de una familia a la que pertenecen el Premio Nobel de Literatura José Echegaray y el comediógrafo Miguel Echegaray. Desde niña, Verónica se decidió por ser actriz y en cuanto acabó el instituto ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la capital, pero fue en 2006 cuando realmente se graduó ante toda España. Digamos que Vigas Luna, que ya había descubierto, por ejemplo, a Penélope Cruz y Javier Bardem, buscaba una chica de barrio para que se convirtiera en la Juani, y aunque a la prueba se presentaron unas 3.000 actrices, solo una con un chándal amarillo del Bershka, digamos, fue perfecto para encarnar al personaje que le haría un nombre en la profesión, ¿no? Esa jovencilla inmersa en una relación tóxica con el John, Dani Martín. Con sus aros gigantescos, con el flequillo recto y con aquella mirada final a cámara, destrozada por las circunstancias de la vida y aún así con la intención de labrarse un futuro. ¿Qué más se puede decir? En los años siguientes participó en Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, El patio de mi cárcel, edificando una carrera, como os comento, que ha transitado en su mayoría por la comedia romántica y el cine social. En El patio de mi cárcel, interpretaba a una atracadora inadaptada fuera de la prisión hasta que encuentra un grupo de teatro para reclusas. La de Katmandú, Un espejo en el cielo, es una maestra catalana que viaja hasta la capital de Nepal
para dar clases en uno de los barrios más marginales de la ciudad, y aún sumaría una cuarta opción como actriz de reparto para llevarse el premio con Explota, Explota, que fue un musical en homenaje a Rafaela Carrà, que Nacho Álvarez estrenó en mitad de la pandemia del COVID, y en ninguna se acabaría llevando la estatuilla, pero sí 2 premios Gaudí por Katmandú y La ofrenda. En un momento dado también se mudó a Londres y se formó en la Royal Academy of Dramatic Arts mientras trabajaba como camarera. O sea que era una chica bastante humilde, ya os digo, no iba por ahí de nada. De hecho, debutó en la televisión con pequeños papeles, ¿no? En series como Una nueva vida o Paco y Beba. No sé si os recordáis esas series, Paco y Beba Dúo Silva, ¿no? Ya en el 2005 se sube al escenario del Teatro María Guerrero de Madrid para interpretar a Beatriz en el montaje Infierno de Tomás Pandur, basado en la obra de Dante Alighieri. Su primera incursión en el mundo del cine ya os la he comentado, donde interpreta a la protagonista Juani, y bueno, pues tras el éxito de crítica, bueno, pues sin ninguna duda empezó a recibir más y más proyectos. Hizo una pequeña pausa, en 2007 estrenó la película Tocar el cielo, y también participó en el telefilm Un difunto, 6 mujeres y un taller de Antena 3. Luego, más adelante, en 2008, protagonizó El menor de los males, de Antonio Hernández, que rodó a finales del 2006, también con un papel secundario, pero en una comedia coral, también 8 citas, dirigida por Peri Romano y Rodrigo Sorogoyen. Formó parte del elenco de la película, ya os digo, El patio de mi cárcel, y que fue producida por Pedro Almodóvar, y su interpretación fue recompensada, ya os digo, con una nominación a los premios Goya Mejor Actriz Protagonista. También en 2009 protagonizó junto a Juan José Ballesta la película La casa de mi padre, y ese año estrenó la película Bunny and the Bull del director Paul King, y al año siguiente estrenó La mitad del Oscar del director almeriense Manuel Martín Cuenca. En 2012 protagoniza la película 6 puntos sobre Emma, dirigida por Roberto Pérez Toledo, en la que daba vida a una chica ciega que quería con todas sus fuerzas ser madre. También estrenó la cinta Verbo de Eduardo Chapero. En enero de 2012 vuelve a ser nominada a los premios Goya como mejor actriz por Katmandú en Un espejo en el cielo, que se estrenó en 2011 y donde protagonizó bajo las órdenes de Itziar Bollaín. Fue galardonada, ya os digo, con un premio Gaudí otorgado por la Academia del Cine Catalán, y formó también ese año parte del thriller The Cold Light of Day, dirigida por Mabrouk El Mekri, en la que compartió reparto con estrellas de Hollywood de la talla de Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis. En 2013 fue una de las protagonistas de la cinta holandesa And Me, junto con los actores Mark Watts y Teun Lugix, y además participó en la comedia La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo, donde tuvo un papel secundario interpretando a Chris. En marzo de 2014 estrenó la película Kamikaze, donde volvió a coincidir con su pareja Alex García, y además de compartir elenco con actores como Leticia Dolera, Carmen Machi y Héctor Alterio. Ese mismo año hizo un cameo de varios capítulos en la longeva serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, donde interpretó a Cristina. En 2015 se incorporó al rodaje de la serie británica de misterio Fortitude, emitida en Sky Atlantic, muy buena la de Fortitude, os la recomiendo, y que también puede verse en Movistar. En ella interpreta a Elena Ledesma, una camarera española, y en febrero del 2017 la segunda temporada de la serie fue estrenada, ya os digo, en esa plataforma. También en 2015 rodó la serie Apaches para Antena 3, que se estrenó en 2017. En 2016 estrenó la película mexicana Me estás matando, Susana, junto a Gael García Bernal. Ese mismo año, porque es que era un sin parar esta mujer, protagonizó No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, una comedia dirigida por María Ripoll, basada en la novela homónima de Laura Norton. En abril del 2017 estrenó la comedia italiana Déjate llevar. El 9 de junio se estrenó en Estados Unidos la película de Hamster Prayer, donde participó como actriz de reparto, al lado de actores como Sam Worthington, y el 8 de septiembre de 2017 estrenó la película La niebla y la doncella, basada en la novela de Lorenzo Silva,
con el mismo nombre, donde compartió reparto con actores de la talla de Quim Gutiérrez, Aura Garrido, Roberto Álamo y Marian Álvarez, y en 2018 obtuvo un papel principal en la serie estadounidense Trash, interpretando a Luciana. En 2019 fue una de las protagonistas de la serie navideña de Netflix Días de Navidad. En 2018 se vuelve a subir a un escenario para interpretar el amante de Harold Pinter en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid y producido precisamente por Alex García. En 2020 estrenó el largometraje La ofrenda, interpretación por la que obtuvo también el premio Gaudí a Mejor Actriz Secundaria. Lo mismo con la comedia musical Explota, Explota, y ganando los premios Feroz a la Mejor Actriz de Reparto. Protagonizó el largometraje de Netflix Orígenes Secretos, que obtuvo también muy buenas críticas. En enero de 2021 protagonizó Tres Caminos, que se desarrolla en el Camino de Santiago, y como os digo, sin parar, en julio del mismo año estrenó el largometraje Donde caben dos. En junio de 2021 comenzó además su participación en la serie Intimidad, que también es bastante o muy conocida, también en la plataforma de Netflix. En 2019 ganó el concurso Proyecto Corto de Movistar en el FIX. El proyecto se materializó en el cortometraje suyo Totem Loba. Ya os digo que fue su primer trabajo como directora por una experiencia personal que revisa las fábulas populares en clave feminista, como os he comentado, y que se estrenó en junio de 2021 y por el que ganó efectivamente el premio Goya. En febrero de 2022 estrenó la película inglesa Book of Love para Amazon Prime Video como la coprotagonista junto a Sam Claflin de la comedia romántica, y además se anunció su papel protagónico para la serie televisiva Los pacientes del Dr. García, basada en la novela homónima de Almudena Grandes para la televisión española, interpretando a Amparo Priego. Y en 2025, ya os digo, se la vio junto a Joana Margós en la serie de Apple A Muerte. En fin, tiene un montón de proyectos, me podría tirar aquí 20.000 años hablando de la cantidad de series de televisión, de obras de teatro, de películas en las que ha trabajado, que son, ya os digo, innumerables hasta los últimos momentos de su vida, que eran desconocidos, ya os digo, por todos. Lo llevaba completamente en secreto y hizo muy bien, la verdad. Así que, voy a recordarla poniendo unas imágenes de sus películas y de sus papeles y poco más, porque tampoco hay mucho más que contar, básicamente. Lo hago porque, ya os digo, me he quedado, la verdad, que muy fría cuando me he enterado de la noticia. Ya os digo, porque yo no me gusta así de primeras, ¿no? Cualquier actor. Y sí que es verdad que esta chica en particular sí que me parecía muy buena actriz, o sea que, en fin, no sé, son cosas que pasan, es lamentable, ya os digo. Y también hay que tener en cuenta que, por supuesto, al tanatorio de la actriz han ido acudiendo en la mañana de este lunes pues todos sus compañeros de profesión, entre ellos pues Paco León, María Danet, Victoria Luengo, Silvia Alonso, su propia pareja Les García. Pero sin ninguna duda el silencio ha sido casi total entre sus compañeros de profesión, ¿no? Como es obvio, ¿no? Una pena, la verdad, una pena. Así que vamos a poner ahí unas imágenes de sus películas y nos vamos con una frase que la propia actriz hizo este mismo mes de junio para la revista Fotogramas, en la que abordó, sin que nosotros nos imaginásemos este final, la cuestión de la muerte, y había decidido hacerlo desde un punto cómico, manifestando: no afrontamos la realidad de que todos vamos a morir, tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde Parvulitos en que nos hablaran de la muerte. Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza y desde otro punto de vista, quizá desde la fe en una vida que continúa o que es eterna. Reflexionó Etxegui, ya os digo, 2 meses antes de morir.